Tras la polémica por las diferencias en los precios en instituciones de salud, las ISAPRES llamaron a crear paquetes con precios fijos. Con esto los pacientes, dicen, conocerían con antelación el valor de las prestaciones médicas sin importar el número de días que estén en el establecimiento, por ejemplo. Bueno, sobre este tema queremos conversar con Hernán Doren, presidente de la Asociación de ISAPRES. Don Hernán, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Ahora sí, lo veo en pantalla. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Claudio. Muy buenas noches. Bueno, hablemos primero de lo que usted propone en declaraciones que ha hecho hoy día a la prensa para crear paquetes de manera de regular precisamente los precios que han causado no solamente polémica, sino también indignación. A ver, yo creo que más que la regulación en sí, yo creo que siempre la incertidumbre que se tiene en cuánto cuesta una prestación es al tema que yo apunto. Y esto no es algo que lo estemos inventando nosotros, esto está ya en el primer mundo establecido hace bastante tiempo. Y es que tiene que ver que dependiendo del paciente, porque no es lo mismo operar a una persona de 20 años que uno a 70 por los riesgos que corre, y depende de la patología, obviamente que en estos países existe un precio fijo que se cobra de alguna manera a todo evento. ¿Qué significa eso? Significa que el riesgo queda compartido entre el asegurador, que tiene que financiar gran parte de la operación, y el prestador, de tal manera que haya una eficiencia terapéutica, de tal manera que se usen de la mejor forma los recursos. A ver, antes... Esa es perdón. como... no quiero interrumpirlo, pero lo más escandaloso ha resultado dentro de los exámenes que se hacen las personas en diferentes centros de salud, en diferentes clínicas, con los centros médicos comparados especialmente, y esos son exámenes mucho más simples que, por ejemplo, las cirugías, que es donde usted lo propone especialmente aplicar este tipo de paquetes. Sí, lo que pasa está en que lo que son los distintos exámenes, yo creo que las explicaciones no las puedo dar yo, las tendrían que dar los distintos prestadores de por qué cobran eso. Pero habiendo exámenes, hay también distintos grados de tecnología. Hay tecnologías a veces que para un mismo examen hay tecnologías más avanzadas que otras y que tienen un costo mayor. Pero como digo, yo no soy el llamado a dar explicaciones por ese tipo de situaciones. Pero que hay distorsiones de precios, indudablemente que lo hay. Pero las explicaciones, como digo, las tendrían que dar los prestadores, no nosotros. Pero con un 2000% de diferencia, ¿usted lo calificaría como un abuso? No quiero yo poner palabras al respecto. Yo creo que la explicación, como digo, aparece extraña, una diferencia tan grande, pero como digo, no soy yo el llamado a decir por qué es esa diferencia, habría que preguntarle a ellos. Indudablemente que llama la atención, eso es lo que puedo decir con absoluta certeza. Ahora, usted me señalaba anteriormente que con estos paquetes de salud que, como usted decía, se aplican en el primer mundo, llevaría a que los prestadores compartan el riesgo con las aseguradoras. ¿Quién garantiza eso, quiero decir, tomando en cuenta que muchas aseguradoras, o varias de ellas, por lo tanto, son también parte de las clínicas? Por ejemplo, el Holding Banmédica, que está en la Clínica Santa María y en la Clínica Dávila. Entonces, ¿quién asegura entonces que se dé lo que usted señala podría configurarse con la creación de estos paquetes? A ver, yo creo que indudablemente que si hay una atención clara y hay un precio definido, obviamente que se tiene que respetar como cualquier contrato que se hace en Chile. Yo creo que no podemos partir pensando mala intención. Yo creo que todos los que están presentes en el sistema son empresarios correctos, en que podrá haber en determinados momentos alguna distorsión o algo, pero en términos generales cumplen y honran sus contratos. Ahora, usted señala también en parte de las entrevistas que dio en el día de hoy que también hace falta un índice de resultados, que eso hablaría de eficiencia en el tratamiento médico y por lo tanto le otorgaría un valor agregado a aquellas clínicas o dependencias que otorguen efectivamente un mejor servicio o tengan incluso mejor tecnología. Claro, porque también son índices que en el primer mundo se usan mucho, porque, por ejemplo, lo que son los índices de morbilidad, por ejemplo. Es distinto para una misma patología conocer cuál es el resultado de una clínica versus 8. Me explico. Si usted hay en una intervención determinada y en una clínica tiene una mortalidad del 50% y en otra tiene una mortalidad del 1%, obviamente que son índices que hay que conocerlos previamente, porque no basta solamente el precio para calificar una prestación, sino que también hay que analizar lo que es la calidad. Entonces, esos índices de eficiencia son los que yo digo que hacen falta poder implementar en este país
para conocer, como digo, lo que son la eficiencia terapéutica de los distintos prestadores. Y en el caso en que muchas veces existe en que uno está afiliado, por supuesto, a una ISAPRE, y por lo tanto esta ISAPRE también tiene ciertos planes con ciertas clínicas, ¿no? Y este es el caso que yo le nombraba anteriormente, que tiene que ver con aquellos holding aseguradores que están con ciertas clínicas o pertenecen a los mismos dueños, el mismo directorio, etcétera. De esa manera hay pocas posibilidades de elegir, aunque sea transparentado, un índice de precios entre distintas clínicas o centros médicos. A ver, yo lo que le puedo comentar es la experiencia que yo he tenido al respecto. Y no nos olvidemos de que las ISAPRES hoy día son de giro único, que si bien pueden tener un dueño común con los prestadores, no nos olvidemos que hay clínicas muy importantes que no pertenecen para nada a ningún holding en que tengan ISAPRE. Y yo lo que le diría es que la experiencia que yo he tenido es que muchas veces las ISAPRES es más fácil que hagan convenios de prestaciones con clínicas que no pertenecen al mismo holding que con ellas. Y esto es una experiencia que yo la he vivido hace muchos años, así que se lo puedo decir en propiedad que es una realidad. Y vuelvo a decir, aquí no hay gente inescrupulosa que está detrás de esto, son empresarios de primer nivel y que podrá haber errores, pero el espíritu general de esto es actuar con corrección. No podemos estar siempre pensando en que hay algo oculto en esto, porque yo creo que no corresponde. Sí, bueno, pero de todas maneras, cuando usted se le consulta si está a favor de más medidas de transparencia, de manera que esto sea efectivamente fiscalizado, usted se manifiesta de acuerdo con la creación de un CERNAC. No, yo no estoy hablando de CERNAC en términos generales. Yo lo que creo es que sí, obviamente que todos estos temas que yo que he planteado ayudan a la transparencia. Yo creo que el hecho de tener índices, como digo, de eficiencia terapéutica, el hecho de conocer cuál es el comportamiento de los distintos prestadores para el tratamiento de distintas patologías. En fin, el hecho de tener una información completa de lo que son los valores que van a ser aplicados, todo eso debe estar disponible. Y cuando está disponible, obviamente que la gente tiene que hacer la tarea y su obligación es informarse para tomar la mejor decisión, reconociendo que en el tema, en el ámbito médico, no es fácil porque hay una asimetría de información bastante grande, pero bueno, el tema, desgraciadamente, es así, en ese sentido. En ese sentido, usted también llama, y es parte de lo que expone, a tener un lenguaje común. ¿Tiene que ver con la asimetría que usted denuncia también existe entre los médicos, entre los centros de salud? A ver, en el tema del lenguaje común tiene que ver con las normas técnicas, que es algo que venimos trabajando hace muchos años y que debo reconocer que hemos avanzado poco. En el lenguaje común significa que los prestadores, cuando hablan de por ejemplo, un día UTI, el pabellón, los derechos de pabellón, un día UCI, un día cama, saber qué es lo que incorpora ese concepto. Porque el problema está en que cuando después se pasa la cuenta, obviamente que hay distintas formas de evaluarlo. Y ese es el tema que hemos tratado de avanzar, y como digo, no ha sido fácil, porque el lenguaje no es común. Entonces las interpretaciones de cada uno de estos factores se interpreta de distintas formas por los distintos actores. Y yo creo que eso sí que ayudaría mucho en ir despejando el tema, pero yo creo que tenemos que avanzar en el otro tema, que es el tema principal. Porque si usted logra paquetizar, no nos olvidemos que algo de eso se ha hecho, a pesar de que es muy incipiente, con los GRD, que son un plan piloto que está implementando hoy día el Estado, que justamente tienen que ver con los gastos relacionados con diagnóstico. Y que algo se ha hecho también en Chile ya con los PAD, que los PAD son GRD, es un idioma medio complejo de entender, pero que están asociados justamente a eso, que por una prestación determinada usted paga un precio predeterminado y que las diferencias que se pueden producir van en beneficio o en desmedro del prestador. Sí, de tal manera que el afiliado obviamente que tenga un valor conocido de lo que va a hacer su intervención. Sí, a propósito de lo mismo, ya que usted me dice que se ha aprobado o ya está en ejecución en algunos casos, le gustaría que fuera más general a propósito de los paquetes de salud, ¿cuánto aportan o aportarían en el caso de ser generalizado a
evitar el alza de los planes de las ISAPRES, independiente de los cambios legales que se están estudiando y que ya ha propuesto y dado a conocer el ministro Mañalich? A ver, yo creo que el tema de los planes de salud es un tema que no solamente tiene que ver con el alza de costos de salud, que es un tema mundialmente conocido. Hay un tema que tiene que ver con todo lo que son la mayor longevidad de las personas, las enfermedades crónicas. Entonces, y los planes de salud asociados a esto tienen que ver también con los grados de cobertura, con quién es el prestador. En fin, hay una serie de factores que no es tan fácil de determinar a priori estos paquetes, pero indudablemente que esto sí que introduciría un grado de certeza mucho mayor en lo que es hoy día la relación entre afiliados, prestadores y aseguradores. Y a propósito de certezas, dentro de lo propuesto por el ministro Mañalich hay un plan de salud mínimo, ¿cierto?, con un costo de 17.000 pesos. Y tiene cobertura del plan Auge, las prestaciones aranceladas con FONASA, exámenes, cirugías, no auge, etcétera, y seguro catastrófico. ¿Esto también de alguna manera contribuye a normar, a poner orden en las prestaciones de salud y también a bajar los precios en los aranceles? No, lo que pasa está en que el plan garantizado en salud que hoy día se está planteando por la Comisión de Expertos tiene que ver, el tema fundamental que está inmerso en este plan, tiene que ver con un plan que es los 17.000 pesos, hoy día se habla de esta cifra, pero es un valor referencial, y tiene que ver con el que es una tarifa plana. ¿Qué significa eso? Significa que todas las personas, desde el más niño hasta el más anciano, pagarían una sola tarifa, que es una tarifa plana. Y esto lo que tiene que ver es una solidaridad que se ha planteado entre las personas más jóvenes, que son menos riesgosas, con las de más edad, que son más riesgosas. Entonces, eso es fundamentalmente el tema que se está planteando hoy día en la reforma planteada por los expertos, y con un tema adicional que indudablemente que también es beneficioso, que es el posible traspaso de las personas que hoy día tienen preexistencia internamente dentro del sistema, que hoy día es un tema que nos ha complicado, que hemos tratado de solucionarlo, pero tampoco ha sido fácil. No es que haya faltado voluntad, pero que desgraciadamente no hemos logrado solucionar. Bien, don Hernán Doren, presidente de la ISAPRES, le quiero agradecer por esta entrevista esta noche, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, Claudio, buenas noches. Muy buenas noches, y de esta manera estamos terminando ya estos 30 minutos de noticias. Gracias por la compañía como siempre, lo invito a que se quede con nosotros en CNN Chile.